Bienvenido, señor Bolívar Cárdenas. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes estudiantes, damas y caballeros. Como acaba de referir la presentadora, una de mis últimas producciones académicas es haber concluido 4 tomos de la historia de Azogues, su historia integral, desde 1558 a 1942, casi 400 años de historia con la que hemos replanteado en un 100% la historia de la vecina ciudad de Azogues, hasta ahora contada de una forma totalmente diferente. Y de esta obra, justamente, les traigo un extracto del tema que me tocó exponer en esta tarde, levantamientos sociales en Azuay y Cañar en la época republicana. Voy a ser lo más breve posible. Siempre en estos eventos hemos estado algunas veces y conocemos que estamos un poco agotados, un poco cansados, y voy a procurar de ser un tanto liviano y un tanto muy sucinto en mi exposición, para no cansarles, porque entiendo que comienzan después las mesas de diálogo o algo así. Levantamientos indígenas se han dado en todos los tiempos. En lo que corresponde a la zona austral, sublevaciones se produjeron en Delexol en 1824, Lexón, Soransol y Xío en 1827, San Bartolomé de Arojapa en 1835 y 1836, y en Zulupali en 1846. En cuanto hace a la zona correspondiente a nuestra obra, levantamientos se dieron en Azogues en 1849, en Biblián en 1856, en Guapán en 1862 y en Cañar en 1864, por citar únicamente a los más sonados y documentados. En cuanto hace a lo ocurrido en Azogues, el 9 de septiembre de 1849, el detonante fue el pago de la contribución subsidiaria para la apertura del camino al Naranjal y la obligatoriedad de acudir a los trabajos de esta vía que tanta sangre, sudor y lágrimas costó a los habitantes de todos los pueblos del Austro. El día de los hechos, el 9 de septiembre de 1849, mientras se hallaban congregados en la plaza central de Azogues 4 compañías del batallón de milicias, junto con las de Chuquipata y Cojitambo, cuando concluían los ejercicios a los que estaban obligados, todos los integrantes milicianos acordaron unánimemente protestar por la contribución impuesta para la construcción del camino al Naranjal, al tiempo que un buen número de pobladores de estos 3 lugares, de Azogues, Chuquipata y Cojitambo, reunidos en la plaza, hicieron igualmente las mismas proclamas: no pagar la contribución. Se dice que en Azogues el problema no prosperó por la promesa del jefe del cuerpo de milicias de apoyar con una solicitud pidiendo la exoneración de la contribución. En Delegue, en cambio, en esta misma fecha, simultáneamente a este levantamiento, por este mismo motivo, un buen número de pobladores, incluyendo milicianos autoconvocados, se reunieron el mismo día, situación que se mantuvo hasta el día 13 de septiembre, cuando, habiendo llegado al pueblo el colector con algunos cobradores, se amotinó toda la población, atacando a todos estos y contra el teniente parroquial, de cuya casa se condujeron a casi todos los amotinados en calidad de presos. En este caso, la intervención del párroco en favor de los prisioneros resolvió la libertad de todos
aunque sin conseguir desbaratar la sublevación. Luego se conoció que los revoltosos, en Délec me estoy refiriendo, al contar con algunas armas de fuego, volvieron peligrosa la situación, por lo que el gobernador de la SUAY dispuso la marcha sobre Délec de una considerable columna militar cuya presencia provocó que la sublevación se disolviera. Cuando desde Quito se requirió que el gobernador de la SUAY informe sobre lo ocurrido en Délec, la autoridad local dijo, abro comillas, deseoso de instruirme sobre si el movimiento indicado ha tenido otro objeto o tendencia política que el indicado, de sus tendencias y ramificaciones con los otros pueblos, según se ha manifestado de los actos simultáneos y de combinación los de Délec, Chuquipata, Cojitambo y Azogues, resulta que no ha tenido otro origen que la pobreza que agobia a estos pueblos y la incapacidad de prestar sus servicios personales en la composición del camino del Naranjal. He dado entonces las órdenes convenientes para que los tumultuarios sientan de alguna manera el peso de la ley. Cierro comillas. 7 años después, esto es, en abril de 1856, la protesta popular contra el subsidiario volvió a reactivarse en la misma villa de Azogues. El 16 y 17 de abril igualmente, como la sonada anterior, una gran multitud de indígenas reunidos en la plaza central hizo pública su voluntad de no cumplir con el pago de la contribución establecida para los trabajos del Camino Naranjal. El arribo de un piquete militar compuesto de 21 hombres armados solamente sirvió para exaltar más los ánimos, sin lograr que los indígenas se sometieran. Por el contrario, desde la multitud se produjeron algunos disparos que fueron dirigidos a la guarnición que pretendía controlarlos. El día 18 de abril llegaron a Azogues 25 hombres adicionales, comprometidos todos en someter a los sublevados. Los documentos que al respecto existen dicen, abro comillas, el comandante general se halla la noche del 18 emparapetado en la casa municipal de Azogues, junto con 50 hombres armados. Las turbas insolentes de los indígenas amotinados allanaban a pedradas las puertas de aquella casa, pedían hachas para cortar los pilares y leña para quemar la casa con la fuerza militar que estaba dentro. La agresión era bárbara. Los sediciosos contaban con algunas bocas de fuego, 60 lanzas y los más eran honderos, cuyas armas, con las fuerzas de sus pedradas, causaban efectos graves. Cierro comillas. En enero y julio de 1861, en el gobierno de García Moreno, en el pueblo de Cañar se produjo otro levantamiento. Los vecinos atacaron a los reclutas para arrebatarles a los desertores que habían sido apresados, al tiempo que el gobierno multiplicaba sus medidas represivas para activar el cobro, como para mantener el orden, formándose entonces poderosas compañías de armas en cada plaza, con el otorgamiento al gobernador de poderes extraordinarios para que contenga la rebelión. El documento que sobre esto existe revela, abro comillas, la gobernación celosa de sus deberes tiene desplegada toda su autoridad y vigilancia para perseguir y castigar de manera ejemplar a aquellos ecuatorianos desnaturalizados que se conservan desafectos al gobierno, cierro comillas, comentaba el gobernador Manuel Vega Dávila al presidente García Moreno. El siguiente año, de 1862, a inicios de marzo, situación que se prolongó hasta junio, la villa de Azogues se encontró nuevamente convulsionada por la insurrección, producto de las constantes y seculares contribuciones ya ordinarias, ya extraordinarias, ya subsidiarias, ya empréstitos forzosos, que agotó la paciencia de los habitantes de la villa y sus alrededores. A esta sonada los estudiosos lo califican como entre las más violentas de cuantas se haya producido. De nuevo, Cojitambo, Chuquipata y Huapán fueron los escenarios de este nuevo levantamiento,
Estos lugares desafiaron la represión feroz de García Moreno. Los documentos señalan que el 2 de marzo de 1862, el gobernador de Cuenca comunicó al jefe político de Azogues en los siguientes términos, abro comillas: se ha puesto en conocimiento de esta gobernación que varios individuos de la Guardia Nacional de Cojitambo y Chuquipata han protestado públicamente que no pagarán la contribución subsidiaria a que están obligados por la ley y que otro tanto se han hecho en unión de algunos indígenas en el pueblo de Azogues. Cierro comillas. En otra comunicación dirigida a la misma autoridad de Azogues, el gobernador decía, abro comillas, instruido de la comunicación de usted en que me participa el motín de los indígenas de Huapán, protestando contra el pago de la contribución subsidiaria, he dado ya las disposiciones convenientes para establecer el orden, comunicando para el efecto y dando las instrucciones necesarias al señor coronel, jefe del Regimiento de Caballería Nacional número 19, con quien se servirá poner de acuerdo para obrar como lo exigen las leyes. El mencionado jefe marcha ya con 50 hombres. El día 29 de marzo, el gobernador se mostró preocupado por conocer que el motín no había sido disuelto. Y el 30 de marzo, al siguiente día, volvía con el jefe político para decirle, me he impuesto con tanto sentimiento de la comunicación de usted en la que me participa de los fatales resultados que ha tenido lugar a consecuencia del motín de los indígenas del anejo de Huapán. Según me manifiesta, el bando que ha mandado a publicar no ha hecho fuerza en el ánimo de los sediciosos, sino que por el contrario los ha insolentado más y ha dado lugar para que ataquen a las autoridades, obligando a éstas a hacer el uso de la fuerza. Sería bueno que usted mande a publicar otro bando, haciendo responsables a los sediciosos con sus propiedades, pues es bien conocido el apego que los indígenas tienen a sus intereses. Con el ánimo de destruir a los indígenas amotinados, he remitido esta mañana unos 50 individuos de tropa. Cierro comillas. Tampoco surtieron efecto las acciones de una comisión de hacendados y personas influyentes, encabezados por el cura de la parroquia, doctor José Novillo, quienes inclusive acudieron al temor religioso de los indígenas para reducirlos. 2 días fueron enviados otros 50 hombres armados. No solamente después de 8 días se disolvió la sublevación, sin embargo el gobernador de Cuenca no estuvo dispuesto a cumplir con lo solicitado por los indígenas. Al día siguiente, el 31 de marzo de 1862, el gobernador Manuel Vega Dávila volvió con otra nota sobre la jefatura política de Azogues, en la que dispuso dar partes continuas del estado en que se encuentra esta población, cuya paz y tranquilidad se ha alterado por los indígenas revoltosos de Huapán, por lo que éste hizo saber que estaba reinando el orden sin que ni remotamente se presente el menor indicio de ser interrumpido. Y se encontraba el jefe político indignado por los cabecillas de la rebelión y la sedición, a quienes, como ordenó Cuenca, dar las disposiciones eficaces para mandarlos a tomar y aprender a dichos cabecillas, porque no sería regular dejarlos a la lenidad de los procedimientos judiciales, que equivale a dejarlos impunes, como ha sucedido con los procesos formados por el motín anterior de los mismos indígenas de Huapán, y es este el aliciente más fuerte para que se repitan estos crímenes. Solo el 1 de abril, el gobernador se mostraba satisfecho por el orden que reinaba en el cantón, pero los humos de la rebelión no se apagaron con la satisfacción del gobernador, quien a su pesar debió informar al ministro del Interior, a quien le decía, abro comillas, el 20 de marzo de 1862 tuve conocimiento de que varios de los habitantes de la parroquia Chuquipata protestaban no pagar la contribución establecida por la ley con el nombre de trabajo subsidiario. Me fue preciso entonces tomar las medidas de seguridad para sofocar la sedición y, habiendo mandado un piquete de tropa armada para reducir al orden a los sediciosos, conseguí que el día 1 del mes siguiente
estuviera completamente restablecido el orden público en el cantón. Cierro comillas. Luego de semanas de producidos estos acontecimientos, el presidente de la República, García Moreno, escribió al ejecutivo de la SUAY, doctor Manuel Vega, en los siguientes términos: me alegro que tan prontamente haya sido disipado el motín de los indígenas de Azogues y le encargo despliegue toda su actividad para tomar a los cabecillas y remitirlos a Guayaquil en calidad de soldados. La semana siguiente, el mismo presidente García Moreno volvió con otra recomendación al gobernador: me alegro mucho de que el orden siga inalterable en esta interesante provincia y de que mi idea de un colegio nacional haya sido bien acogida. No se canse usted en hacer perseguir a los cabecillas del motín de Azogues. Una vez tomados, remítales a Guayaquil a las filas del ejército. En Cañar, los movimientos subversivos que se desarrollaron en noviembre de 1864 tuvieron una particularidad. Por primera vez, los indígenas participaron en una sublevación con fines políticos, sin que se manifiesten expresamente ninguna de las reivindicaciones inmediatas, como en las revisadas hasta aquí. La sublevación contra el gobierno de García Moreno se produjo en los mismos lugares que las sublevaciones reivindicativas anteriores, permitiendo esta ocasión avance organizativo de los campesinos, dicen los sociólogos. El levantamiento se inició en Delegue el 1 de noviembre de 1864, cuando había corrido el rumor de que el 26 de octubre había sido derrotada en Zapotillos una fuerza del gobierno por una división urbanista. La noticia ha producido resultados desagradables, dice el documento, en los campos. Y hoy se ha producido un motín de 50 hombres en el pueblo de Delegue. También se me ha comunicado que en el pueblo de Cañar tratan de organizar un igual movimiento, lo que me parece difícil. Todo el desafecto y el bochinchero de sus habitantes, decía el doctor Luis Malo Valdivieso en su informe a la autoridad superior. Levantamiento de 1920. A lo largo de la obra que acabo de concluir, que les refería al principio, y que está lista para entrar en imprenta, hemos apreciado y constatado con decenas de documentos el yugo de sometimiento al que se le sujetó en todo tiempo al desvalido indígena. Empezando por los diezmos, pasando por el cobro de la contribución personal de indígenas, el del trabajo subsidiario, la obligación de los servicios públicos, la exigencia continua de auxilios para los correos, la permanente ocupación de bagajes de propiedad de los indígenas en casos sin reintegro, en fin, tantos y tantos ejemplos con los que se pueden entender las razones que caldearon los ánimos para el mayor levantamiento regional indígena de que se tenga memoria. Según el criterio de los sociólogos que han abordado este tema, la gota que colmó el vaso fue la creación de la Junta de Fomento Agrícola, organismo oficial encargado de realizar el empadronamiento de todos los fondos agrícolas rurales, con cuyo mecanismo el Estado iba a tener control sobre lo que estas propiedades estaban generando, por cuyos datos que iban a recogerse, los campesinos pusieron serias objeciones, que fue lo que alertó a la clase indígena de los pueblos de las provincias de Azuay y Cañar. Quingeo, Baños, Sircay, Checa, Tarqui, Sinincay, Turi, San Juan, Jadán, Santana, Santa Rosa, Delegue, Biblián y Cañar fueron los pueblos de donde salieron los indignados y explotados. Las crónicas que sobre este suceso existen narran que las autoridades recibieron las primeras noticias del levantamiento el 12 de marzo de 1920. Con ligeros recesos, la huelga se prolongó hasta mayo de 1921. 14 meses de constante zozobra vivió Cuenca por este acontecimiento. Según los reportes telegráficos que el gobernador de la SUAY de ese entonces, Federico Malo, hizo al ministro del Interior, relatan haciendo saber que los indios amenazaban a la ciudad por los lados occidental, sur y noreste. A las 12 avanza, dicen los reportes, los amotinados de Delegue y Biblián hasta la quebrada de Sircay, retirándose por la tarde hacia Azogues y Biblián.
A las mismas horas se sabe del lanzamiento en Quinjeo, donde atacan los rebeldes, las oficinas de la tenencia, los juzgados civiles y los depósitos de aguardiente. En otra parte los reportes narran: al mismo tiempo, otro grupo de hombres asaltaron a un grupo de militares cerca de Azogues. Al día siguiente, pobladores de Quinjeo marcharon a la parroquia del Valle, creyendo encontrarse con los indios de este pueblo. Sin embargo, fueron dispersados por los militares y tuvieron que regresar a sus alturas. La región de la rebelión se extendió en un medio círculo noreste de Cuenca. El centro de la huelga se ubicó entre las comunidades de Azogues y Sixi, pero también en otros lugares surgió el descontento, explica el reportaje. Según las informaciones oficiales de ese tiempo, se dice que se produjo alrededor de 30 muertos por parte de los indios. Las crónicas de este alzamiento explican: siguen el ejemplo de este levantamiento los indios del Sixi y Baños. A Cuenca llegan por Huapán, Turi y Guyo. En Gualaceo se reporta la muerte de 50 a 300 indios. Y ya en la ciudad avanzan por la Virgen de Bronce, Todos Santos, llegan a San Blas. Se oye también que fueron por Yanuncay. En la noche se recibe la noticia de que en el Tablón hay cosa de 5,000 indios, 800 en Machángara y que 1,000 avanzan a Milchichí. En el Salado los muertos llegan a 10. Llegan también desde Sinincay hasta el Barrial Blanco. La sublevación es también de los indios de Tarqui, Delec, Biblián y Ricao. A las 7 circula nuevamente otro rumor de que los aborígenes amotinados de Cañar entraron en Biblián y amagaban a Azogues. En su debido tiempo, el cronista vitalicio de Cuenca, don Antonio Lloret Bastidas, en sus cuencanerías, relató: así se llegaría a la redención de una raza exigida por sentimientos humanitarios. Mientras tanto, los indígenas de Quinjeo esperaban a los de Yunguilla para atacar a Cuenca. Otros apostados en el puente de Riumiurco atacaban a la escolta de Azogues, y de lo cual resultaron 7 muertos y un gran número de heridos, socorridos y cargados después por sus mujeres. En Biblián los policías y soldados matan a 18 indios. Para concluir, jóvenes estudiantes y damas y caballeros que me escuchan, voy a traer a memoria lo ocurrido muy cerca de Azogues en 1926, a 2 años de que se fundara el diario El Mercurio. El año anterior, en los recorridos que yo hago, se me hizo llegar un CD con todas las crónicas y las portadas de diario El Mercurio desde su fundación de 1924. Y para enriquecer la última parte de mi obra, acudí a los archivos del diario que gentilmente me permitieron llegar a los archivos originales, abrir sus ejemplares y leer la crónica y recoger la crónica escrita por el diario Mercurio, que ocurrió en 1926. Fecha del evento: martes 30 de marzo de 1926. Título de la crónica: sublevación indígena en Azogues. Los indios de Xindilí resisten fuertemente al ataque de la policía. Las autoridades de Azogues piden auxilios de esta zona. El intendente González se encuentra entre los heridos. Existe alarma en la población. La crónica del recién fundado diario El Mercurio relata así: este momento la población se halla alarmada por la insurrección de los indios de la parcialidad de Xindilí, quienes se han levantado en huelga para impedir la tasación de sus bienes raíces. De mañana se despachó un piquete de policía para sofocar el movimiento indígena, pero han sido desarmados y batidos por los indómitos indios, los que han herido a varios, contándose, según se dice, entre ellos el intendente Manuel M. González. Las autoridades han pedido auxilio a la jefatura de zona de esa. En esta ciudad se dice que el número de indios sublevados es de algunos miles. En otra parte, el corresponsal de diario El Mercurio de esa época escribía en aquellos días: ayer nomás, más o menos a la 1 de la tarde, dirigióse un autocamión a la vecina ciudad de Azogues, conduciendo 30 individuos de tropa, comandados por el jefe de zona, señor Segundo Abarca, y los oficiales Gustavo Cabrera, Alfonso Montesinos y el subteniente Rueda, con el respectivo armamento, puesto que se trata nada menos de velar un alzamiento de los indígenas de la parroquia Xindilí
de los alrededores de esa provincia. Muchos espectadores se preguntan con asombro sobre el motivo del viaje de tan inesperado piquete, cual fue conducido con velocidad alarmante. Hasta este momento, las 10 de la noche, dice el Mercurio, que preguntamos por teléfono al cuartel del Batallón Córdoba sobre el lanzamiento indígena, nos manifestaron que ignoraban detalles. Este suceso, señoras y señores, chicos estudiantes, fue la razón para que el precursor del modernismo, Augusto Sacoto Arias, escribiese una obra de teatro a la que le denominó La Furiosa Manzanera, pieza literaria que ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Poesía convocado por el Ministerio de Educación en 1942, cuyo jurado, integrado por personalidades de la talla de J. Roberto Páez, Augusto Arias y el padre Aurelio Espinosa Poli, transcribió el veredicto al ministro de Educación, don Abelardo Montalvo, dejando constancia con elogiosos conceptos el relevante valor literario de la obra. Así se cierra, estimados presentes, estos capítulos de rebeldía, dignidad e indignación de los habitantes de esta región de la patria, a la que por años han vivido soportando estoicamente las insufribles cargas económicas que las esferas oficiales ponían frecuentemente sobre las débiles espaldas de sus habitantes. Señoras y señores, gracias por haberme escuchado.